Hoy, astronauta, un mini astronauta en el reto. Comenzamos la cabeza y hacemos dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. La segunda fila hacemos en cada punto un aumento. La tercera fila hacemos un punto y un aumento. Repetimos eso en toda la fila y terminaremos con 18 puntos. Ya corté aquí el hilo porque no voy a usarlo el negro y voy a continuar con el blanco. Voy a trabajar únicamente por la hebra de atrás y ahí voy a hacer un punto bajo y voy a repetir puntos bajos alrededor de toda la fila. Y ahora voy a hacer 2 filas más en color blanco. Y ahora voy a empezar una vuelta de disminución. Entonces voy a hacer un punto y una disminución. Al final les van a quedar 12 puntos y ahora hacemos otra vuelta de disminuciones y esta vez hacemos 6 disminuciones y cierro la cabecita, recuerden, pasando por todos los puntos que nos quedaron por la hebra de adelante. Ahora con color blanco vamos a hacer lo mismo que hicimos recién para la cabecita. En un anillo mágico 6 puntos bajos para la primera fila. En la segunda fila hacemos un aumento en cada punto. La fila 3, un punto y un aumento en cada uno de los que tenemos. La cuarta fila hacemos 2 puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 2 filas de 24 puntos. Terminé las 2 filas. De lo que voy a hacer es cortar una hebra larga y adentro voy a poner la cabecita. De esta forma. Y ahora vamos a ir uniendo una parte con la otra. Unimos ahí un punto y vamos a seguir hasta tener las 2 partes conectadas. Recuerden, la unimos con la primera fila de la parte negra. Aquí ya uní las 2 partes y nos quedó así entonces el visor con el casco. Y ahora con el hilo que quedó, déjenlo ahí momentáneamente porque antes de terminar vamos a hacer aquí como unos reflejitos. Las piernitas, yo ya hice la primera parte. Esta es una, ahora les voy a mostrar cómo hacerla. Lo que sí, hagan la primera, corten el hilo y la segunda no lo corten. En un anillo mágico hacemos 6 puntos bajos y en la segunda fila hacemos un punto bajo en cada uno de los que tenemos. Acá ya tengo el hilo blanco cambiado y corté el rojo porque no lo voy a usar más. Y en la tercera fila hacemos también 6 puntos bajos con el color blanco. Aquí ya tengo los 6 puntos, que sería la misma patita que les dije que yo ya había hecho aquí. Pero ahora no voy a cortar. Lo que voy a hacer es 6 puntos, voy a empezar la cuarta fila, digamos. Voy a empezar con 6 puntos bajos en esta pierna y ahora voy a hacer los 6 puntos de la otra pierna. Y hacemos lo mismo, engancho en cualquiera de los puntos y hago los 6 de esta pierna. Y ahora vamos a tejer ya las próximas filas en estos 12 puntos. Vamos a hacer 2 filas de 12 puntos. Lo que yo hice es cortar los hilitos y uno de los hilitos blancos de unión que nos habían quedado cuando empezamos la fila, lo pasé para aquí abajo para que ustedes después cosan ese huequito que quedó entre las piernas. Una fila de disminuciones y tengan en cuenta, porque depende con qué hilo y aguja trabajen, puede que no hayan quedado en el mismo lugar que quedé yo. Lo importante es que la disminución tiene que quedar en este costado y la otra disminución en este costado, ¿sí? Entonces, independientemente de dónde quedaron, ustedes hagan las disminuciones ahí. En mi caso, yo voy a hacer un punto, 2 puntos y ahora hago una disminución porque estoy justo aquí en el lateral. Ahora voy a seguir con puntos bajos hasta el otro lateral, 4, y como ya llegué aquí al lateral, hago la otra disminución. Y me queda sin trabajar 2 puntos finales. Entonces, en esta fila que hicimos 2 disminuciones, les queda un total de 10 puntos. Y voy a hacer ahora 2 filas de esos 10 puntos bajos que nos quedaron. Aquí por alguna razón no se grabó, pero lo que quería mostrar es que una vez terminado el cuerpito, van a dejar una hebra larga y van a unirlo con la cabeza, haciendo coincidir un punto del cuerpito y un punto de la cabeza para que les quede de esa manera. ¿Recuerdan el hilo que habíamos dejado que yo les dije que no cortaran cuando unimos el casco? Bueno, ahora lo vamos a usar. Lo ponemos en una aguja lanera. Y ahora que sabemos que este va a ser el frente de nuestro muñequito, vamos a hacer unos pequeños reflejos en el casco.
las manitos, vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo mágico, 4 puntos bajos rojos. La segunda fila hacemos esos 4 puntos bajos y la tercera fila hacemos los 4 puntos bajos pero en color blanco. También hacemos las partes de las orejitas que van al costado del casco y en un anillo mágico simplemente hacemos 4 puntos bajos y unimos con un punto deslizado en el primero que hicimos. Y para la parte de media del cuerpito vamos a hacer 3 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo, en la primera cadena otro punto bajo, giramos, en ese mismo lugar donde hicimos el punto bajo hacemos otro punto y en la primera cadena que habíamos hecho un punto hacemos 2 puntos más. Entonces ahora tenemos todas las partes para pegarlos con la silicona en nuestro astronauta para ver cómo queda. Bueno, así es como quedó. Espero te haya gustado y si tenés alguna duda déjame un comentario.